tiene que pagar el 1,2%, un tipo que hace un cheque en Salta y lo cobra acá en Salta. Entonces, después ponen cupos para exportación, cupos para esto, le prohíben exportación. Al final, la economía no la maneja, digamos, en forma autónoma cada provincia y municipio. O sea, se lo dirigen desde un gobierno central. Después hay otra cosa, por ejemplo, que la nación a veces delega a las provincias ciertas actividades, como por ejemplo la educación. Por ejemplo, en La Pampa había los colegios nacionales y los colegios provinciales. Y ya no, ahora los colegios nacionales se los damos a la provincia. Sí, le dieron el edificio, pero a los maestros, ¿qué les pagan? Porque yo, por ejemplo, si trabajo en el oeste pampeano, había una escuela, se llama en un paraje de Árbol Solo, y no había más maestros, no había más chicos ni maestros, nada. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Y dice, no, lo que pasa es que cuando pasaron de la nación a la provincia, se olvidaron de poner Árbol Solo, así quedó, no le pagaba ni la provincia ni la nación que le pagaba. O sea que siguen, digamos, manejando la nación no como una cosa federal o autónoma, sino la democracia. Nos llenamos la boca con la palabra democracia y dicen, no, porque la democracia de los griegos, pero los griegos no era la democracia que votaban todo, votaban lo que sabían, votaban la aristocracia. Yo digo, una empresa, por ejemplo, puede ser democrática, una empresa constructora y dice, bueno, van a hacer un puente, a ver, bueno, ¿cuántas columnas le ponemos? ¿Cuánto vamos a votar? A ver que voten todo, a ver, no. El que dice cuántas columnas tiene que tener, el ingeniero o el técnico, quien sea, que sabe cómo se hace un puente. Y en una nación debería ser más o menos lo mismo. Porque para mí, por ejemplo, el Parlamento termina siendo una forma de diluir toda responsabilidad, ¿no? Se juntan ahí 300 personas a levantar la mano por un proyecto que no saben muchos de ellos no saben ni qué es. Van a terminar derogando la ley de la gravedad por poco. Ahora, cuando hay un problema dicen, le preguntan al legislador, no, pero eso fue un decreto de necesidad de urgencia del Ejecutivo. Le preguntan al Ejecutivo, no, pero lo votaron los legisladores. Al final, ¿quién es el responsable? Ninguno. La división de poderes no existe. El tema de la coparticipación, por ejemplo, cuando hicieron la ley de coparticipación pagaban, creo que era el 40% era para la nación y el 60% lo repartían entre las provincias. Ahora es al revés, la nación se queda con el 60% y lo reparten el 40% cuando quiere, porque si determinada provincia no está de acuerdo con el oficialismo, le retrasa el pago. Incluso hace poco la provincia de Buenos Aires necesitaba dinero, entonces le sacaron a Cava, y que bueno, a Cava, entonces en vez de 3 le damos el 2 y chao. ¿Cómo es el tema de la ley? Los fueros parlamentarios para mí deberían ser el fuero para decir cosas, para opinar, para lo que sea, pero no para un delito. Entonces termina siendo un aguantadero de corruptos el Senado. Y ojo, no me estoy refiriendo a esta época, me estoy refiriendo de toda la democracia de hace décadas, ¿no? Así que bueno, eso sería más o menos lo que yo opino de todo esto de los unitarios federales, que la verdad que es un enredo que ya no se sabe ni quiénes son federales ni quiénes unitarios, ¿no? Ahora vienen las preguntas de Barassi. Yo voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento porque es tanto, y lo quiero leer textual.
opiniones de distintas personalidades y después ustedes sacan las conclusiones. Entonces, son todos tres cariños. Recordá cuáles eran las preguntas, Leo. ¿Cómo? Recordá cuáles eran las preguntas. Bueno, la pregunta era... La consigna, digamos, la consigna de la charla. Si somos un país, la pregunta es una, ¿no? La primera, ¿somos un país unitario? Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra. Después voy a dar la respuesta que creo más acertada. Pero voy a leer las opiniones de la historia, digamos, ¿no? Entonces, una dice... El presupuesto debe ser equilibrado, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la asistencia a los países foráneos debe ser cercenada para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa de la asistencia del Estado. Eso lo dijo Cicerón en el año 55 a.C. Va otra. Una nación puede sobrevivir a sus tontos e incluso a los ambiciosos, pero no puede sobrevivir a la traición desde adentro. Un enemigo a las puertas es menos formidable porque es conocido y lleva su bandera abiertamente, pero el traidor se mueve puertas adentro libremente. Su astuto susurro corre a través de todas las galerías, oído en la misma sala del propio gobierno. Pero el traidor no parece un traidor. Habla con el acento familiar de sus víctimas y lleva su rostro y su ropa, y él apela a la viveza que se encuentra profundamente en los corazones de todos los hombres. Carcome el alma de una nación, trabaja en secreto y desconocido en la noche para minar el pilar de una ciudad, infecta el cuerpo político de modo que ya no puede resistir. Un asesino es menos de temer. Eso también lo dijo Cicerón en el año 42 a.C. Otra frase es que dijo Demócrates: todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla. Otro dijo, Quevedo: donde no hay justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría. Después, el barón de Montesquieu dijo: no existe tiranía peor que la ejercida a las sombras de las leyes y con apariencia de justicia. Thomas Jefferson dijo: pienso en las instituciones bancarias, son más peligrosas para nuestros liberales que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Eso lo dijo Thomas Jefferson en 1802. Cuando la injusticia se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber. Eso también es de Jefferson. Después, Ayn Rand dijo: cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes sino favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo, y que las leyes no los protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted, cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada. Me quedan dos. Una es de un representante estadounidense que se llamaba Francis Bowles,
en 1832, dijo: los argentinos no poseen el sentimiento de lo que llamamos amor a la patria. La labor de gobierno es un conchavo. Sus funciones y cargos son considerados empleos para generar dinero, una especie de patente para obtener coimas. Palabras textuales, ¿no? Y acaba la opinión de otro. Dice: Argentina hace 25 años que sigue rodando en la pendiente y en vez de contenerse, cada día aumenta la rapidez de su caída. Así, cada crisis es dominada aumentando las causas que la produjeron. El empréstito, la concesión de grandes negocios a capitales extranjeros, la hipoteca de todas las tierras públicas y de las particulares, la venta a Europa de las tierras nacionales y el aumento de los gastos de la nación. Eso lo dijo Carlos D'Amico en 1890, que fue gobernador de Buenos Aires. Y por último, voy a dar una definición que me parece bastante acertada, que parece que lo hubieran dicho ayer. Fue durante la Guerra Paraguay en 1866, en la batalla de Tuyutí había 36.000 aliados y 25.000 paraguayos desbandaron a todo el ejército aliado. En fin, desastre, mataron un gigante de gente. Y el coronel Chenó dijo: somos una montonera con música. Y ahora voy a la segunda pregunta que dijo Barassi. Decía: ¿qué diría Rosa si volviera? Bueno, yo creo que repetiría lo que la proclama que hizo en 1835 al asumir el segundo gobierno, y que dice así: compatriotas, ninguno de vosotros desconoce el cúmulo de males que agobia nuestra armada patria y su verdadero origen. Ninguno ignora que una fracción numerosa de hombres corrompidos, haciendo alarde de su impiedad, de su avaricia y de su infidelidad, y poniéndose en guerra abierta con la religión, la honestidad y la buena fe, ha introducido por todas partes el desorden y la inmoralidad, ha desvirtuado las leyes y hecholas insuficientes para nuestro bienestar, ha generado los crímenes y garantido su impunidad, ha devorado la hacienda pública y destruido las fortunas particulares, ha hecho desaparecer la confianza necesaria de las relaciones sociales y obstruido los medios honestos de adquisición. En una palabra, ha disuelto la sociedad y presentado en triunfo la alevosía y perfidia. La experiencia de todos los siglos nos enseña que el remedio de estos males no puede sujetarse a formas y que su aplicación debe ser pronta y expedita y tan acomodada a las circunstancias del momento. Habitantes todos de la ciudad, continúa, ¿no? Habitantes todos de la ciudad y campaña, la divina providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y constancia. Resolvámonos pues a combatir con denuedo a esos malvados que han puesto en confusión nuestra tierra. Persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo al pérfido y traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra buena fe. Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto a los demás que puedan venir en adelante. No os arrede ninguna clase de peligro ni el temor a errar en los medios que adoptemos para perseguirlos. La causa que vamos a defender es la de la religión, la de la justicia y la del orden público. Es la causa recomendada por el Todopoderoso. Él dirigirá nuestros pasos y con su especial protección nuestro triunfo será seguro. Eso lo dijo el 13 de abril de 1835 al asumir el segundo gobierno. Así que bueno, eso sería todo. Ahora, antes de entrar a las preguntas y respuestas, perdón, Tincho. Ahora quiero que explique vos por qué no somos ni federales ni unitarios, somos un mistongo. Y bueno, yo creo que no somos ni unitarios ni federales. Ya te digo, los impuestos no tienen nada que ver con el federalismo.
la elección de autoridades tampoco, ni siquiera las votaciones, porque se vota en una lista sábana, compuesta por gente que uno no sabe ni a quién responde, incluso por hasta los mayores, los candidatos principales, como podría ser presidente, porque un presidente, el candidato y uno no sabe, apenas sabe de qué provincia vino, a lo mejor, y hay muchos casos de historia, inclusive si uno se fija, los presidentes argentinos han sido todos del interior, pero vienen de acá y se instalan en el sillón de Rivadavia y son más unitarios que todos los unitarios, así que yo creo que no somos ni una cosa ni la otra, una mezcla. Somos unitarios para los que no nos conviene y federales para los que no nos conviene. Yo, por ejemplo, te digo un ejemplo fácil. Yo soy ingeniero, ¿no? Entonces tengo una matrícula nacional para trabajar en cualquier lugar del país, por ejemplo, en una ruta nacional, en una obra nacional. Ahora, si no es una obra nacional, si quiero ir a trabajar en La Pampa, tengo que matricularme en La Pampa y pagar jubilación. Quiero ir a Córdoba, tengo que matricularme en Córdoba y pagar jubilación. O en Santiago del Estero, o Salta. O sea que yo teóricamente, cuando me quiero jubilar, tendría que pedir una jubilación, 24 jubilaciones. Somos federales para lo que no nos conviene. Eso yo pienso que no es. Claro, se usa mal. El federalismo se usa mal. Claro, es lo que dije ahí lo que dijo Chenó, como una montonera con música. Y encima mala música. Así que bueno, no sé. Habilitamos algunas preguntas. Sí, quería hacer una observación, porque fue citado el ejemplo de Ayn Rand. Tuvimos la posibilidad de estudiar a Ayn Rand, de la rebelión de Atlas, todos sus libros. Comprendemos que es el germen que se disipó por todo el continente y nos trajo el liberalismo que tenemos hoy presente a través de Milley. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, yo pienso que sería más acertado discutir el tema sin polemizar, si queremos un país con Estado o un país sin Estado. Bueno, el tema de Ayn Rand, yo ya sé quién era, todo, pero si dijo algo bien, lo reivindico, no me importa si después... No, lo decía porque quiere un país sin Estado. Pero la rebelión de Atlas precisamente trata sobre eso. Bueno, está bien, pero lo que dijo ahí tiene toda la razón. Yo, para mí, no sé, es una opinión. A lo mejor usted está de acuerdo con un país sin Estado. No puede ser. La obra de Ayn Rand trata precisamente de eso. No, porque, por ejemplo, ha habido países con mucho Estado y han sido muy buenos también. No estoy de acuerdo. El Estado es necesario para mantener el orden, porque si no, sería una anarquía, toda una anarquía. Ahora, que el Estado esté vigilando a ver cuánto ganamos para sacarte una plata del bolsillo, para mantener un Estado parasitario, había que estar de acuerdo, o sea, tiene que tener un límite. No, a ver, yo entiendo lo que dice el caballero de que hay personalidades que quizás no se puede reivindicar ni sus actos ni su obra, pero si dijo algo que es válido, ¿por qué no se puede tomar, digamos? En ese sentido. Venía al caso, Sí, a sí. frases. No, por eso yo digo que yo sé que no era... Claro. Yo no estoy de acuerdo con todo el pensamiento de ella, pero eso que dijo me parece Sí, que está bien. Ayn Rand odiaba, por ejemplo, al Estado, fui a ser breve y después de conocer, ¿no? Y murió en un hospital público, por ejemplo, ¿no? Eso lleva sí, claramente la contradicción de esa mujer, ¿no? Sí, bueno, está bien. Los que recogieron el guante del ente parasitario que gobierna el mundo, precisamente son los libertarios, los tenemos hoy presentes acá. Milley, Esper, todo ese núcleo de gente. Sí, pero yo no soy ni de Milley ni de Esper. Yo digo que eso que dijo está bien ahora. También puede decirse que murió en un hospital público. También Sarmiento hizo el genocidio en Paraguay y después se fue a morir en Paraguay. ¿Alguna otra pregunta? El tema del Estado es interesante. Obviamente
Lo que pasa es cómo recuperamos el Estado para que pertenezca a la comunidad, ¿no? Porque el Estado ahora parece estar dominado por una casta política de la cual no podemos librarnos. Entonces, ¿cómo recuperamos ese Estado para los ciudadanos y evitamos que siga esta casta política ahí? Parece imposible, porque están enquistados ahí. Cada día hay más personas que viven del Estado y decimos, bueno, necesitamos Bueno, el por Estado. eso, porque se ha hecho o sea, no hay un equilibrio. Una Tiene isla. que ser el Estado para mantener el orden y ciertas funciones, y un Estado parasitario y monstruoso. Expropiativo, digamos. Sí, es confiscatorio. Leonardo, gracias. Leonardo, ¿se podría trazar una linealidad en cuanto a la situación que se generó entonces del grupo? Con lo que probamos. Una linealidad histórica. Sí. Con un sector determinado de los que hacían política en esta parte de nuestro continente, hablo de lo que después se convirtieron en países como Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil. Había un sector que planteaba un gobierno autónomo de la línea política internacional que se imponía. ¿Cuál era? El libre mercado, la libre navegación de los ríos, y por otro lado la injerencia directa de los sectores internacionales en la política interna. O sea, había una manera de hacer y apropiarse del Estado para que, si uno mira de lo que pasó con Paraguay, para que se instaló gobiernos títeres manejados por Buenos Aires y manejados por Brasil al servicio de los intereses ingleses, se instaló estrictamente lo que se quería hacer desde Buenos Aires con las provincias, ¿no? Entonces, esa linealidad histórica fue la que cimentó una clase política que se apropió del Estado continuamente en cualquier situación de nuestra historia para generar esa manera de hacer política en el país, apropiándose del Estado en forma parasitaria para los beneficios de las grandes corporaciones. Por ejemplo, Paraguay. No había ninguna corporación en Paraguay que manejase el negocio de la tierra, el negocio de la producción y la explotación de las riquezas naturales del país. Eso estaba absolutamente en manos del Estado. Era una forma de hacer gobierno, de hacer la política del Estado, que no se tenía en otras partes de nuestro continente, pero sí había linealidad en cuanto a qué planteaba Artigas, qué planteaba los Varela, qué planteaba Quiroga. Entonces esa linealidad es la que se destruyó con lo que vos bien planteás, con la guerra de la Triple Alianza, y se instaló directamente un liberalismo depredador, porque lo que pasó con Paraguay, después de eso, también pasó con las provincias argentinas, o qué es, por ejemplo, la explotación de los quebrachales en Santa Fe, en Santiago del Estero, o sea, la explotación sin límite de las riquezas de la nación en beneficio de ¿qué? En beneficio de los intereses internacionales. ¿Por qué? Porque el proceso industrial en manos del imperio de entonces en el mundo necesitaba tal producto y eso se tenía que producir en donde sea y tenía que llegar ahí cuando se quería y se necesitaba. Entonces esa linealidad se sigue produciendo. Claro, yo creo que la guerra de la Triple Alianza fue para destruir precisamente la autonomía de Paraguay, que ni siquiera había pedido empréstito. Y uno de los principales actores que armaron la guerra a Paraguay era el liberalismo mitrista, que incluso dijo: no fuimos a Paraguay a combatir a Tirano, fuimos a llevar las banderas del libre comercio. Y también Brasil, que estuvo siempre en combinación de
Y Brasil quería la destrucción de Paraguay, no quería ni sacar un tirano, ellos tenían 4 millones de esclavos. Lo que quería era, la finalidad de ellos era destruir a Paraguay, a tal punto que Paraguay le ofreció varias veces llegar a un acuerdo, una paz, y los brasileños lo rechazaron siempre. Por supuesto que los porteños, o sea, el ministrismo también lo rechazó, pero sobre todo presionado por Brasil. Yo eso de la ley, yo hice un libro que se llama Artigas, Rosas y Francia, que precisamente lo llamo la línea histórica federal, porque para mí los tres que propusieron la autonomía, Paraguay era un país autónomo, tenía industria, tenía ferrocarril, no había analfabetismo, una serie de cosas, y lo destruyeron, le demolieron todas las iglesias, la escuela, la industria, todo, mataron al 75% de la población. Era un mal ejemplo porque no había tomado empréstito y una serie de cosas. Para mí, en este momento, hoy el globalismo está dominando, está ganando, estamos en el bando perdedor. Si uno hiciese una historia fáctica, Rosas hoy Sí. no estaría con los globalistas. No. Francia hoy no estaría con los globalistas. Artigas hoy no estaría con los globalistas. No. Con los globalistas estarían nuestros próceres. Mitre, Sarmiento, Alberti después se arrepintió, porque Alberti estaba a favor del globalismo, pero después lo terminó defendiendo a Rosa, ¿no? De verdad. Y Rosa, por ejemplo, cuando estaba en el exilio, Josefa Gómez le preguntó qué opina de la Internacional sobre el comunismo, y habló pestes de la Internacional. Rosa era, para mí, partidario de la ley y el orden, por eso él respetó los convenios que se habían hecho los ingleses, pero cuando quisieron liberar los ríos, se le puso en contra. Rosa no apoyó tampoco a la Revolución de Mayo. En las invasiones inglesas participó, aunque era muy chico, pero en la Revolución de Mayo no participó. A pesar de eso, después, creo que fue en la época de Rivadavia, que declararon el 25 de mayo feriado, y Rosa después lo declaró fiesta patria. O sea que fíjate la diferencia de actitud de uno y otro, ¿no? Leonardo, ¿se puede comentar algo respecto a la incidencia de las burguesías en estas regiones de Paraguay, Argentina, Uruguay, en la incidencia de la política directamente? El caso de Paraguay, por ejemplo, vos lo has comentado en tus libros, ese sector de la burguesía que estaba con López fundamentalmente creciendo, esos fueron destruidos y se instaló todo ese sector que desde Francia en adelante se oponía a la autonomía de Paraguay. Los de CUT, por ejemplo. Los de CUT que después se instalaron en Buenos Aires, socio del Mitre, hicieron el Partido de Legionarios desde acá, millonarios paraguayos radicados acá, formaron parte de los legionarios, pelearon en Uruguayana contra Paraguay, al mando del ejército de la Triple Alianza. Ellos después se instalaron en Paraguay, fueron los cerebros de los legionarios, formaron los dos partidos tradicionales, estuvieron al servicio de todos los empréstitos, los primeros que se hicieron acá, para acá, a los ingleses, de los 2 millones de libras, hasta 2 millones de libras esterlinas, Paraguay destruido. Sin problema recibió en 1872 2 millones de libras esterlinas. Sí, que no llegaron a Paraguay. Pero le quiero decir, esas burguesías estuvieron perfectamente definidas, ¿no?
Sí, y vos que vivís en Paraguay lo debes conocer perfectamente. Todavía hay legionarios en Paraguay, todavía hay francistas y antifrancistas, mitristas y antimitristas. No, y mitristas, muchísimos mitristas. Entonces, Yo te hago una pregunta. Este sistema que vos hablabas en un momento, este sistema económico que debería hacerse como contrapuesta a lo que son las listas sábanas y todo eso que son ¿Contrapuesto a qué, perdón? a las listas sábanas, lo que vos explicabas al principio. Hay un antecedente histórico, pues yo leí algo así, por ejemplo, Seineldin propone algo parecido a eso que vos explicaste. Y lo que pasa es que yo no sé si se puede hacer, porque tenés que, digamos, empezar de nuevo. Son como unos cantones suizos, algo así. Claro, no sé, yo por eso te dije es un desafío hablar del siglo XXI, pero la verdad que no tengo claro cómo se podría hacer, me parece bastante difícil, ¿no? No sé decirlo. Está bien. Bueno, gente, le agradecemos a todos por venir. Si no hay más preguntas, así que bueno, Leonardo prometió traernos unos libros la próxima para dejar acá, para los que quieran comprar. Así que después vamos a dejar libros acá. Y si no, bueno, si se asocian, pueden venir a la biblioteca y van a estar. Lo sumamos a la biblioteca. Lo sumamos a la biblioteca, que nos lo donó. Muchas gracias a Leonardo por la donación. Gracias a todos.